arquitecto, bienvenido a Habla Educación. Muchas gracias por la invitación, Juanito. Bien, ustedes están candidateando, ustedes están proponiendo como alternativa para gobierno. Y gobierno significa también tomar algunas medidas, pueden ser continuar algunas que se están llevando a cabo, impulsar otras. En términos de algunas medidas, por ejemplo, carrera pública magisterial, ¿qué piensa Perú Posible sobre el tema? Creemos que puede aplicarse de mejor manera. Por ejemplo, yo a título personal pienso que los exámenes están bien, pero en lugar de ser exámenes aprobatorios deberían ser clasificatorios. Tú eres docente, yo también. Yo he sido 30 años docente en la UNI, y en la UNI llegamos a la conclusión que es muy difícil que uno pueda objetivamente establecer cuál es la nota aprobatoria. Ajá. Pero lo que sí podemos hacer es clasificar. Claro, ¿quiénes están en mejor posición? ¿Quiénes están en mejor posición y de qué manera controlar el ingreso a la carrera pública magisterial en función de las vacantes que uno oferta? Entonces, de esa manera tenemos un mecanismo bastante más claro, más objetivo, y no recurrir a lo que generalmente se recurre en el caso de estos exámenes, que es variar la ponderación de las notas para que bajen o suban de acuerdo a las vacantes que se tienen, ¿no? Es un aspecto. De otro lado, creo que la carrera pública magisterial tiene que ser, penetrada en el país con un diálogo amable. La ley de carrera pública magisterial, los especialistas que trabajaron, tú en su momento también opinaste y bastante al respecto, no fue para castigar a los docentes, ni para amenazarlos, sino para decirles, ustedes tienen una profesión importante, que requiere ser evaluada, y de acuerdo a vuestra performance, a nuestros resultados, deben ganar mucho más de lo que ahora están ganando. Ese era el mensaje. Perfecto. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos, y nosotros vamos a mantener diálogos con todos, y cuando me refiero a nosotros me estoy refiriendo al Partido Perú Posible y a su líder, Alejandro Toledo. ¿Cómo sería su relación con el SUTEP, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación? En el plan de gobierno de Perú Posible se está planteando diálogos por la educación, con los maestros, los padres de familia y la comunidad educativa, que es algo que yo estoy introduciendo, discúlpame el yoísmo. Para mí existe una comunidad educativa, felizmente para el Perú, que está en foro, que está en el Consejo Nacional, que está en los medios y a lo largo y ancho del país, que sigue el tema educativo. Esa comunidad educativa tiene que ser convocada. Es decir, la revolución educativa tiene que hacerse en el marco de un consenso nacional. O sea, los diálogos son importantes. Nada de sacar cartas del ministerio debajo de la manga sin que nadie conozca, sin que nadie sepa qué se va a hacer. El diálogo es fundamental para la educación. Estos colegios emblemáticos se han considerado en gran medida como una suerte de ayornamiento de acuerdo a los estilos arquitectónicos modernos. Nosotros creemos que eso no es pertinente. Nosotros creemos más bien que hay que reconsiderar la infraestructura educativa, y como decía un amigo nuestro, no sé si la frase le pertenece a Idel Beckler, que un colegio no es ni un cuartel ni un convento, pero tampoco es una boutique de arquitectura. Son espacios amables, son lugares flexibles, espacios educativos, donde ya la clase magistral está fuera de sitio, donde puedan constituirse equipos de trabajo. Y creo que ese tipo de infraestructura, además de un solo piso, podría ser la imagen y el signo de la educación en el Perú, que debe venir positivamente. Sin embargo, creo que, y a título personal hablo, creo que el Colegio Mayor es una buena experiencia. Yo lo he visitado y he visto cómo funciona, he visto a los niños y niñas de todo el Perú muy contentos. Sé que el plantel docente que tienen es de primer nivel, tienen instalaciones bien alimentados, hay un orden, no digo disciplinario, sino un orden de comunidad bien establecido. Entonces creo que el Colegio Mayor podría ser interesante. Ahora, con respecto, o es interesante y debe ser mantenido. Ahora, con respecto a la educación de las élites o no de las élites,
Yo ahí te diré que a título personal considero que sí es una cuestión que tendría que enfrentarse de alguna manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Perú necesita avanzar en ciencia y tecnología. Y un laboratorio le cuesta 10 millones de dólares. Y probablemente si tú pones dinero, el capital humano que tiene que ser convocado, otros 5 millones de dólares, ¿no? Formar investigadores, doctores. Eso se puede hacer en las 32 universidades públicas en el Perú, eso es imposible. Tiene de alguna manera que privilegiarse algunas universidades y que esas universidades sean centros de investigación. Entonces, yo con toda sinceridad, Juan, tú que eres mi amigo, te digo, en ese caso sería atacado como una elitización o más bien como la obligación que tiene el Estado de efectivamente producir conocimiento relevante para resolver los retos de la ciencia y tecnología particulares que tiene el Perú y que no lo tiene ningún otro país y que nadie lo va a hacer por nosotros, que tenemos que hacerlos en laboratorios de última generación, con doctores, con investigadores, etcétera. ¿Eso es elitización? Yo no creo que sea. Yo no estoy de acuerdo con la proliferación de universidades públicas. ¿Por qué? Porque en el plan de Perú Posible lo que se quiere es invertir fuerte en las universidades públicas. La razón es la siguiente, no sé si tú estás enterado, pero en este momento la matrícula privada ya supera, casi duplica la matrícula pública. En el caso de la universidad. Sí, en el caso de la universidad. En la básica está acercándose ya a la tercera parte. Está en 700.000 la matrícula, en cerca de 450.000 y 250.000 está la pública. Bien, esas universidades han resuelto el problema de la profesionalización. Pero la profesionalización en el país ya fue resuelto, pero no va a resolver los problemas del país. Necesitamos universidades que investiguen, como la UNAM de México, como la Universidad de Santiago de Chile, la Nacional, como la Politécnica de Madrid, es decir, universidades sólidas que precisamente permitan construir el segundo piso del desarrollo económico del país. Y eso es ciencia y tecnología, industrialización, transformación de productos. Entonces, ¿qué estamos planteando? Una ley de desarrollo de la universidad pública que le ponga dinero para proyectos de investigación y que plantea a la universidad pública el reto de los posgrados y el de la instalación de laboratorios e institutos de investigación pertinentes al desarrollo regional. Efectivamente, la educación tiene un inicio y un término, y ese inicio tiene que ser sólido, como los cimientos en la arquitectura. Entonces, ¿qué proponemos? Hay que incrementar la cobertura en educación inicial. Definitivamente, este es un tema importante, ojalá que podamos llegar a una cobertura del 100%. Pero como siempre la cobertura no es suficiente, ¿no es cierto? Entonces hay que mejorar la calidad de los programas escolarizados y no escolarizados de la educación inicial. Y finalmente hay que tener una especial preocupación en la población vulnerable, es decir, aquellos que están en situación de extrema pobreza y que sufren algún tipo de exclusión. Ahora, en concreto, está claro que tenemos que atender, ampliar el sistema de Guaguaguasi, ¿no? Es indiscutible que eso se tiene que hacer. Después tenemos que reorganizar los programas no escolarizados, los PRONAEL, tratando de que hayan estándares de calidad adecuados, ¿no? Porque tú sabes que son relativamente informales. Pero paralelamente, el Estado, al ampliar de esta manera los servicios, debería tener algunas unidades de medida, es decir, un sistema de certificación y acreditación de la calidad de la prestación del servicio. ¿Cómo se está prestando? ¿Quién evalúa que eso que están haciendo con tanto amor y con tanto cariño sirve, ¿no? Eso implica, lógicamente, acciones en la formación integral de estos agentes educativos. Deberíamos tener un sistema de información adecuado. En la previsión presupuestal que nosotros tenemos, con indicadores o con presupuestos o supuestos moderados, podemos llegar a tener 30.000 millones de soles en 2016.
Y eso implica algo que ya aceptaron los otros equipos, que no estaba fuera de ningún marco, sino al contrario una proyección conservadora para una decisión política adecuada, eso de fijar el 20% del presupuesto. Una propuesta concreta que estamos planteando es que debería haber un canal aparte para el ingreso a la carrera pública magisterial de los profesores de educación bilingüe. Carrera distinta, ¿no? De tal manera que todos los que reclutemos para esos colegios efectivamente sean bilingües y hagan su carrera ahí, lo cual no de ninguna manera plantearía un compartimento estanco que no puedan eventualmente acceder posteriormente, ¿no? Pero creo que ese es un mecanismo claro. Evidentemente que tenemos que ampliar lo que ya hemos hecho, estos textos que están en lenguas nativas, tenemos que convocar a más especialistas en este asunto, de tal manera que plantear un modelo pedagógico que efectivamente se aprenda el castellano, pero a través del vehículo de la lengua materna, y que la lengua materna sea el vehículo fundamental de la educación en estos contextos, de tal manera que haya una apropiación y una valoración de su propia identidad. Por lo tanto, plantear un modelo eficaz o modelos eficaces para la educación rural es un aspecto importantísimo. Por supuesto sin complejos adánicos, porque hay buenas experiencias, las redes, las escuelas de alternancia y otras que han dado buenos resultados, y en todas ellas la experiencia tiene que ver con la cercanía al contexto, con la adecuación a las jornadas laborales, al periodo de la producción campesina, a la posibilidad de nuclear a los profesores y darles un acompañamiento pedagógico adecuado. Con respecto a la municipalización, tú y yo y muchos otros que nos van a escuchar seguramente saben que la municipalidad no estuvo en el proyecto, en la Ley General de Educación, ni el Proyecto Educativo Nacional, que es algo que creo que fue una contribución del presidente García. Sí, pues tampoco estaba en el plan de gobierno del Tampoco estaba en el Ministerio de Educación. Tampoco. El Ministerio de Educación nunca pensó esto. Y probablemente lo hizo porque sabía que en el desarrollo de la democracia y de los niveles de gobierno en el Estado peruano, el municipio es un proyecto todavía a muy largo plazo. Y ponerles una competencia más era realmente perder el tiempo. Entonces, no hemos puesto nada con respecto al proyecto de la municipalización. Sin embargo, funcionará como piloto, pues. Veremos qué ha pasado, de repente, no conozco, algún municipio efectivamente hará lo que tiene que hacer o lo habrá hecho bien, pero hasta donde yo sé, la municipalización no ha funcionado sino como un problema burocrático de pago de planillas en los municipios que no han sabido ni siquiera cómo resolverlo, ¿no? Yo creo que esta regionalización pasa más bien con ver de qué manera se tiene que relacionar el nuevo Ministerio de Educación, que tiene que rediseñarse con los gobiernos regionales, y de qué manera se establecen alianzas y convenios. Porque esos 30.000 millones de soles que te digo que habría el 2016 para el sector de educación, estamos hablando de cerca de 12.000 millones de dólares, ¿no? Esa cantidad no va a ser manejada solo por el Ministerio de Educación. ¿Cuánto manejará el Ministerio de Educación? 30-40%. El resto lo va a operar en los gobiernos regionales. Por eso te digo que en esto la descentralización significa diálogo entre el órgano técnico normativo y las regiones que también tienen sus competencias. Bien, muchísimas gracias, arquitecto. Esperamos tenerlo nuevamente aquí en la Educación para poder conversar temas, tal vez otros temas, pero que siempre ligados a este sector, que es el nuestro, ¿no? Educación. Muchas gracias por la entrevista, mi querido Juan.